Hola, hoy hablaremos de los derechos reales y personales por Juvenal Moreno Córdoba, José Lewis Córdoba, José Los Santos Mena, Luis Emir Palomeque y Vicente Ortiz Córdoba. Derechos reales. Según el artículo 665 del Código Civil, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Por ejemplo, los bienes o cosas como una cámara o una casa. Continuaremos con los derechos personales. Según el artículo 666, son los que solo pueden reclamarse por ciertas personas o solo por la disposición de la ley, como por ejemplo a un deudor en un préstamo. En los derechos reales y personales sobresalen tres teorías, como primero la teoría dualista o tradicional, como segunda la teoría unitaria o personalista y como tercera la teoría unitaria realista. A continuación definiremos la teoría dualista o tradicional. Se denomina dualista porque las nociones del derecho real y personal son categorías jurídicas autónomas e independientes. También encontramos la teoría unitaria personalista, donde no se coincide la existencia de una relación jurídica entre un sujeto de derecho y un objeto, tal y como lo define la teoría dualista frente a la noción de un derecho real. Por último, tenemos la teoría unitaria realista, donde esta tesis considera que todos los derechos son reales, puesto que en el fondo los denominados derechos personales siempre recaen sobre el patrimonio del deudor. Además, encontramos tres tesis basadas en los derechos reales y personales, como son la tesis de la creación institucional, la tesis de De Monge y la tesis de Ginosar, las cuales explicaremos a continuación. Tesis de la creación institucional. En esta los derechos reales se rigen por normas de orden público y tiene por tanto una mayor previsión e intervención del Estado. Los derechos personales o crediticios tienen regulación legal mucho más restringida. Tesis de De Mogue. La diferencia entre derecho real y personales debe desaparecer y en su defecto solo debe hacerse referencia a derechos ejercidos con intermediación o colaboración de un sujeto diferente de su titular y otros que no requieren dicha intermediación. Tesis de Ginosar. El deudor es titular no de un crédito, sino de un derecho de dominio. Sería así propietario de su crédito como cosa incorporal. Continuamos con la diferencia entre derechos reales y personales. En cuanto a los sujetos de la relación jurídica, en el derecho personal el sujeto activo se denomina acreedor y el pasivo deudor. En el derecho real el sujeto activo es el titular a quien se le conoce con el nombre del respectivo derecho usufructuario, acreedor o prendario. En cuanto al origen, los derechos personales se originan en las fuentes de las obligaciones, el negocio jurídico y los hechos lícitos. En cambio, los derechos reales emanan de los modos de adquirir tales como la cesión, la ocupación, la tradición. En cuanto a la enunciación, según el artículo 665 del Código Civil, los enuncia así: el dominio, la herencia, el usufructo, los de uso de habitación, la servidumbre activa, la prenda de hipoteca. A este enunciado, el Estatuto Civil, la doctrina ha agregado lo siguiente: el derecho de retención. En cuanto al objeto, en el derecho real es una cosa determinada y presente. En cambio, en el derecho personal es la prestación que puede ser determinada individualmente y futura. En cuanto a los efectos, el derecho real produce efecto erga omnes, es decir, se hace valer contra todo el mundo, tiene carácter absoluto. En el derecho personal solo se hace valer por el respectivo titular frente al obligado, o sea, su connotación es relativa. En cuanto a las acciones, en el derecho real otorgan a su titular los atributos de persecución y preferencia. El atributo de persecución le permite al interesado perseguir la cosa en manos de quien esté, y el de preferencia excluye frente al objeto del derecho a las personas que lo ostenten o posean diferente a su titular. En cuanto a su adquisición, la adquisición de los derechos reales requiere siempre el título y el modo. En cambio, la de un derecho personal solo requiere, como norma general, de la existencia.